ya estamos en Debatitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Beatriz Pajes, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo Pues aquí estás? ya viste que ya hasta Marchaste marché contigo, estupendamente. sí, claro. Rafael Cardona. Marchaste. Lo vi transparente. Ah, pues sí, pero es que El croma el azul. croma azul con la ropa azul, pues no te La ves. vuelta a la derecha, que fue lo que más me gustó. Pero no se te vio la vuelta a la derecha porque no te ves en el croma. ¿Cómo que no veis? Sí, ves que el croma es azul. No se ve sobre el fondo azul, se ve transparente. Si usas ropa azul, no se ve el azul. Pero ahorita sí se ve. ¿Ves una No, bolita? ahorita sí porque no hay croma. ¿Ves una bolita de nieve? El croma es la pared azul que hay atrás. Es la única vez que ha sido transparente. Y puede ser croma azul o croma verde, pero como el payaso tiene pelo verde, usamos croma azul. Bueno, y con JJ Bueno, se ve cómo una Ramiro bolita sí se azul. ve? ¿Eh? ¿Cómo Ramiro sí se ve? O sea, lo arrugado no. No importa que estés arrugado o por muy jodido que te encuentres. La cosa es que no vistas de ese color. Bueno. Tu problema es el color. Bueno, menos mal. Ni estoy arrugado ni estoy jodido. No, pues creo que no. Pues cómo va a ser. Oye, bueno. tenemos tenemos juguetes Estaba como viendo si que fuera hacer Navidad. Una lista más o menos de las cosas necesarias de conversar. Este asunto del señor Escobar, el Partido Verde, la FEPADE, la embestida, yo no sé si merecida o no, contra el fiscal Nieto. Santiago Nieto. Este como- asunto de la reforma del DF, que anoche se iba a dar en la primera lectura en el Senado y no se dio. Y bolas. Hasta la próxima semana. Sí. Porque hubo ahí un berrinche. No hubo un berrinche. Lo que hubo fue una revancha. No, son ¿Cuál dos es la cosas. diferencia? Está chido, ¿eh? Estuvo chido porque es como revancha y berrinche. Revancha Muy y berrinche. diferentes. Pero bueno, el caso es que el PRD se quedó con las ganas de la primera lectura del dictamen ya regresado de la Cámara de Diputados sobre este bodrio impresentable. Así se podría decir, ¿verdad? Sí, bodrio. Bodrio impresentable que llaman reforma. A ver, habrá un estado de la República llamado Estado De la de la Ciudad de Ciudad de México. ¿Cuál será el gentilicio de esa cosa? Chilango. Chilango. Pues entonces que le llamen Estado Chilango, Chilangolandia o Chilangópolis. Sí, pero lo mismo te va a pasar con las delegaciones que van a ser O municipios. Chilanga Banda, porque cuando éramos del DF éramos defequenses. Deja platicar un Nosotros ejercicio. eran mexiquenses, Un ellos eran ejercicio de defequenses. grupos de enfoque que hicimos en el 93, cuando, digamos, esto de la reforma bodrio o no bodrio es un proceso que ha venido caminando. Y entonces hicimos unos grupos de enfoque ahí en el gobierno del Distrito Federal en el 93 para ver si la gente quería, pues todo el mundo quería gobernador electo, digamos, eso sí no tenía ningún pierde. Pero a la pregunta de ¿quién es el estado del nuevo estado? No, ¿cuál estado? Esta es la capital, no es un pinche estado. Decían, digamos, todos los capitalinos, o sea, se sentía un estatus mayor por ser ciudadano de la capital que por ser ciudadano de la provincia o de un estado. Claro. Que además, O sea, fíjate, entonces esa parte sí fíjate es- cómo ahora, seguimos, espérate, cómo te digo seguimos otra en el cosa. absurdo de todo, porque ahora ¿Sabes seguimos desde llamando cuándo? de provincias? pero ¿Sabes desde cuándo la Ciudad de México es única el provincia Distrito que ha Federal? ido en la República Mexicana ha sido el DF. ¿El Porque qué? no tenía gobierno propio. ¿El qué? Provincia. Provincia es una zona que no tiene su propio gobierno. Sí. Y la única que no tenía su propio gobierno era el Distrito Federal, que tenía un gobierno a mano transmitido del presidente a un jefe de departamento. Sí. En la ley del departamento O sea, del Distrito a partir de Federal ahí. de 1970 ya se define. La Ciudad de México es el Distrito Federal. Lo cual fue O sea, el eso de primer que absurdo. esto vamos a cambiarlo, etcétera, etcétera. No, sí tenía y había tenido históricamente sus municipios, se suprimieron las delegaciones, Sí. pero oficialmente para cuando se hacen las 16 actuales delegaciones se identifica Ciudad de México y Desaparece Distrito. la Ciudad de México. Desaparece el departamento central. No, desaparece la Ciudad de México porque tú no puedes decir que una ciudad es un distrito, porque entonces ya no es nada. Legalmente queda la Ciudad de México es el Distrito Federal. Perdona, legalmente es una estupidez. Bueno, ¿y saben qué era la Ciudad de México? Así de La fácil. Ciudad de México no, la Ciudad de México era fundamentalmente La delegación Cuauhtémoc. no, hombre. Cuauhtémoc, Benito Juárez Ah. y Venustiano Carranza. Pues eso era. Y eso en 1928 se volvió el departamento del Distrito Federal. Y en 1970
desaparecen ese es el Departamento del Distrito Federal y de 12 delegaciones pasas a 16. Y ayer nos estábamos imaginando, ya como están las cosas, que a lo mejor en vez de municipios regresamos a los 4 reinos. A Tlatelolco, a Tacuba, Bueno, a ver, maestro, a Xochitl, o sea, para... Desde los 4 reinos. Exacto. Espérate, desde los 4 reinos, la Ciudad de México tenía un sistema especial de gobierno, ¿eh? Sí, bueno, claro. No era la forma de gobierno normal del Imperio Azteca. Eran los barrios que tenían pero si ciertas nadie- prerrogativas, ciertas Nadie está en contra de que características. exista que hay- el a ver, Distrito que hay- Federal. que hay El bien- problema es que el Distrito Federal, de acuerdo con la Constitución, se define textual, decía la del 17, los límites que actualmente tiene. Y los límites que actualmente tiene en la fecha en que se puso el actualmente, no son los de ahora. Y es una mentira que en el Distrito Federal estén los poderes de la Unión. No es cierto. Ah, no. Están en una parte del Distrito Federal. Pero no, ¿dónde están los poderes los federales? límites- En Tláhuac. Pues, claro, A- pero- a ver, yo... pero todo el mundo dice, están en el DF. Pues todo el mundo dice mal. Los límites jurisdiccionales son de 1898. Ah, Bueno, Ahora, los límites reales cada vez crecen más. sí. bueno. Sí. Entonces ajustan ¿Dónde las termina la Ciudad de México? No, ya no termina. Ya son como A ver. 59 municipios metropolitanos. Ya no. A ver, Pero Beatriz. mira, lo cierto es que, bueno, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, es decir, la reforma política del Distrito Federal, ahí está y se va a dar. Ahora, yo creo que lo más importante es lo que viene. Y lo que viene es la redacción de la Constitución para esto que se va a llamar el Ciudad de México, Estado 32 de la República se va a Mexicana. llamar tu estado. La gran pregunta, Entidad federativa. la gran pregunta es ¿qué constitución? Claro, la integración del constituyente. Hay una gran Nacho. pregunta, ¿qué constitución? ¿Qué debe de decir esa constitución? Claro. Sin duda, el gran paraguas, el referente, pues tiene que ser la Carta Magna, la Constitución General de la República. Sin embargo, aquí habría que preguntarse, ¿esta Constitución de la Ciudad de México podría ser más avanzada? Es decir, porque unas estamos cosas sí, en hablando otras de no. una Ciudad de México donde su integración poblacional, donde su constitución social es muy distinta a la de otras capitales de la República. Sí. Es decir, en esta Constitución tiene que estar reflejada y tendríamos que decir que tendría que tener más avances, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales, No. tener que reflejar toda ¿Los puede esa tener? gran No. expresión, ¿Por qué? Seguridad, pero no pluralidad, restringir. diversidad cultural, porque Sí. efectivamente, a propósito de lo que decía Rafa en el sentido de la provincia, al final del día, la Ciudad de México o Distrito Federal, como hasta hoy O se llama, Anáhuac. ha sido la gran síntesis de la provincia mexicana, porque aquí están todos, ¿eh? Sí. Aquí está reflejado todo el país y vive aquí gran Es la parte. paleta. Es un resumen. Entonces, lo que viene que es esa constitución, pero además viene otra cosa, efectivamente, ¿Pero quién la la va a integración hacer? del A ver, déjame- constituyente, No. pero además Ahí- a partir de qué proyecto Mira. constitucional, Del que le falta porque Mancera. se requiere de un No, proyecto no, no, previo a ver, constitucional, ¿me permites? porque si no esto, en el debate híjole, por nos vamos favor. a perder, ¿eh? Oye, Claro, oye, Beatriz, déjame- Beatriz, déjame aquí hay dos cuestiones que habrá que manejar con todo cuidado, porque tú dices, sí, es cierto, hay que ver qué es lo que viene, pero a mí no me deja de seducir el asunto de lo que pasó. Y cuando tú hablas de esta posibilidad, basados en la experiencia y en las filias y en las fobias y en las tonterías que han pasado en los últimos 100 años, estamos ante la posibilidad de crear un estado de vanguardia que sirva de Ay, piloto esa posibilidad. para que los otros estados sería digan, sensacional. así quiero. Claro. Pero, perdón, discúlpame, vengo pedo, perdóname. Discúlpame. Entonces, aquí la cuestión es que, ¿qué pasó? Esas posibilidades, como lo vimos cuando fue bastión de la izquierda, el Distrito Federal, vino lo del aborto, lo de los matrimonios entre ambos sexos, o sea, las vanguardias. Que solamente se daban aquí, lo cual te daba a pensar o a esperanzarte de que si venía el nuevo estado, pues tendría que tener este otro perfil muy distinto a los demás estados de la República. Podía tenerlo. Pero la reforma política no la iban a poder dejar pasar hasta que de alguna manera dejara de ser bastión de la izquierda.
lo cual ya se notó en las últimas elecciones, ¿no? Porque el PRD, de pronto, en 441 días, se disolvió el PRD. Y solamente queda, vamos a decir, en armazón Morena, pero ahora el PRI ya tiene también más posibilidades de meter mano. Y si ustedes vieron cuando se aprobó la reforma política del DF, ¿quién más festejó? Fue el PRI. Ahora, yo creo, Broso, que... César Camacho hizo llorar a niños. Pero No, pero fíjate, espérame, Broso, déjame, ¿qué fue lo que permite, pasó? ya hablaron los ¿Qué fue tres lo que señores? pasó Ya con el hablaron. secuestro? Con el secuestro que hizo Morena del proyecto de Miguel Ángel Mancera de la avenida Chapultepec. El secuestro que hizo Morena. Morena desbarató ese proyecto. Es que No, además- lo desbarató Mancera ocultando que es un gran negocio y punto. Broso. Digo, por favor, Rafael. Pero antes de entrar a Chapultepec, di, porque tenemos 3 minutos. Mira, Broso, no hay nada más lamentable que hacer demagogia con el derecho. Ándale. Esta reforma obedece a un acto demagógico. No tienen claro Esta. qué fin buscan, sí. No, que eso sí está muy Cuando claro. se hacen malas leyes es cuando no se tiene claro qué se quiere. Exactamente. Y aquí es ese argumento de que los defeños son ciudadanos de segunda y que por lo tanto hay que reconocerlos estos derechos. No se puede gobernar una ciudad como si fuera un Estado. Eso es elemental. La ciudad tiene que tener un gobierno integrado. Yo Eso- creo eso se que conserva. cambiar por me permite, Eso se cambiar conserva, por cambiar léelo. es absurdo. La imaginación es pésima consejera legislativa. Yo tuve 6 cargos en el Distrito Federal. la ocurrencia Fui es subdelegado en Tláhuac, fui subdelegado en Cuauhtémoc. Sí. Ahí negocié los ejes viales. Hoy los ejes viales no se podrían hacer. Hoy los ejes viales brincarían un partido, brincaría ciudadanía, brincaría todo, y no hay duda de la utilidad que tienen los ejes viales hoy en día, Y que arriba, inclusive Jaime ahí González. está el Y- transporte colectivo. Arriba de Ordalas, Después arriba Jaime pasé González. como delegado en Venustiano Carranza. Y me tocó ser director de Codeur y hice la central de abasto, hice el cambio de la central de abasto. Fui director de regulación tenencia de la tierra y fui asesor del secretario de gobierno. Entonces, conozco la administración del Distrito Federal. Esta reforma le va a romper la madre al gobierno de la ciudad. No la ha leído. No obedece, Yo no no la ha digo- leído. yo no digo que sea una panacea. Yo te digo, ¿me permites concluir? ¿Me permites concluir? Yo te digo que esto no está diseñado para servir al ciudadano. Esto está diseñado para repartirse un pastel. Esta reforma obedece a ambiciones de poder, no a que el ciudadano mejore en su condición ni sea una mejor democrática. Yo creo que una de las cosas que le haría muy bien a México es dejar de hablar de los grandes cambios, de los que sacuden, de los que son parteaguas. Esto obedece mucho al último suspiro de un político que es Porfirio Muñoz Ledo, que quiere pasar como el reformador, el constituyente. ¿Qué puede decir esta constitución? Viene una información del gobierno del Distrito Federal que dice que la capital del país podrá contar con una constitución propia que garantice las libertades y los derechos sociales de las y los capitalinos, colocando a la ciudadanía en el centro de todas las decisiones, y que la Constitución General de la República no protege hoy a los capitalinos en estos derechos. Punto 1. Punto 2, estás mal, Nacho. Una constitución local no puede ir ni más allá ni más Eso está acá claro. de los derechos individuales. Está claro. ¿Por qué? Por el 124 constitucional. Lo que no está concedido a la Federación se considera reservado a los estados. La Federación protege las garantías individuales mediante el juicio de amparo. El amparo es federal. O sea, entonces, es absurdo, no tiene ningún sustento, pero sobre todo va a desarticular más. La Ciudad de México nunca ha sido peor gobernada que a partir de que el PRD y ahora PRD y Morena, la mafia del poder de estos dos partidos, que está destruyendo el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos porque me imagino que Nacho querrá contestar. ¡Órale! Lo puedo decir antes de que llegue Marta Lamas. Oigan, aquí estamos fue un corte extenso. Entonces ya se imaginarán ustedes que a lo mejor el principio de este, vamos a llamarlo, debate, es lo que acababa de mencionar Juan José Rodríguez Prats, que seguramente tendría que ser contestado por tantas alusiones personales. Sí, por Nacho Marván,
Porque ayer mismo yo escuchaba a... Es gente que ustedes conocen y no vale la pena adelantar los nombres y apellidos, pero decían, quien tiene muy planchado la cuestión constituyente del nuevo Estado 32 es Nacho Marván. Pero me lo dijo un tercero. Nada que ver con esta mesa. Por eso a lo mejor le podrías contestar. Déjame explicar rápidamente, porque yo he estado vinculado al proceso de reforma política del Distrito Federal desde la creación de la Asamblea de Representantes del DF en el 86. ¿Y no te avergüenza? Para nada, al contrario. Deberías estar apenado. Más allá, digamos, de las nostalgias de asordacistas y de Hank, digamos, aquí de mis compañeros de la mesa, lo que todo el mundo entiende es simple y sencillamente, en el 85 con el sismo y en el 88 con la elección, la forma de gobierno, digamos, de administrar y de gobernar la ciudad, se colapsó completamente y se mostró. A partir de allí empieza un proceso, digamos, que ha tenido diferentes etapas de construcción de un gobierno propio y representativo del Distrito Federal. Tienes la Asamblea que es el primer órgano, la primera vez que el DF tiene un órgano representativo de toda la ciudad. ¿Y en serio crees que esa Asamblea funciona? ¿Esa Asamblea funciona? Déjame terminar. En el 87, en el 88 se instala la Asamblea, 93 creas las bases del gobierno propio con restricciones, 96 logras lo que a la gente más le importaba, que era la elección directa del jefe de gobierno, y en el 2002 delegados, y faltaba hacer la última parte, digamos, ahora. ¿Qué significa? Evidentemente la Constitución, no solo, Beatriz, tiene que ser un gran proyecto, es decir, no solo tiene que restringirse a las restricciones que impone la Constitución General de la República. Claro. No. De hecho, hay una Constitución hay algo que hace las veces de Constitución en el DF, que es el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Que no lo entiende sobre esa base tienes que bordar. Ahora, yo sí le veo, digamos, siendo una última etapa, que la verdad no es tan trascendente, es culminar algo que se venía desarrollando, sí le veo tres problemas importantes a este proyecto de cómo se va a hacer la Constitución. Primero, la integración del constituyente. Es decir, es absolutamente injustificable que tú vayas a tener 40% designados y 60% electos. Y espérate, te vas a decir, unos van a ser delegados de los poderes y otros van a ser representantes de los ciudadanos. Pero si te vas a la letra fina, en el transitorio, van a tener derecho de veto los nombrados por Mancera, por Peña Nieto, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Sí. ¿Por qué? Porque se va a votar. Fíjate, no, es una perversidad del tamaño que tiene toda la firma de Castillejo, seguramente. Yo no entiendo cómo. Espérame. ¿Sabes cómo se van a tomar las decisiones? Por 2/3 partes de los integrantes. Tú tienes asegurado, digamos, un 40% de constituyentes espurios contra 60% de representativos de la ciudad. Entonces, tienes el control de lo que se va a decidir y le estás dando poder de veto a estos constituyentes espurios. Segundo, el problema de las alcaldías y de los consejos en las delegaciones, creo que sí es un problema grave. Más burocracia. Es más burocracia. Y probablemente más corrupción. Evidentemente. O sea, y más atorón para darle servicio a la ciudadanía. Estás hablando de 10 a 15 por delegación. Vamos a suponer, te vas a 200 puestos de 100,000 pesos cada uno y sus achichincles. Espérame. Y con el modelo de regidores, etcétera, etcétera, que lo que está demostrando en todo el país... Que no funciona. No solo que no funciona, que es una gran fuente de moches y de corrupción. Me estás dando la razón. En esa parte sí. Pues me estás dando la razón. No, pero no les van a dar autonomía. Mira, bro. Déjame terminar. Termina. ¿Qué te explayas en pura pendejada? Tienes que resolver el problema de el delegado, digamos que en buena medida, pues sí es alguien electo que tiene una enorme autonomía y no tiene controles a nivel de la delegación. Pero la fórmula que están poniendo es cara, digamos, la va a rechazar la gente. Pero la misma que los municipios, como dice Fernando Coca, que son coloniales. Son coloniales. Broso. Bueno, y el último punto. Lo que realmente, digamos, es el problema mayor que habría que resolver, que es no solo la Ciudad de México, sino la zona metropolitana del Valle de México, queda en el nivel de las buenas intenciones
de que ojalá y nos coordinemos cuando se podía pasar a mecanismos efectivos de regulación. Broso, Queda en poesía. Queda en poesía. No Broso, derecho de réplica. Derecho de réplica. No, yo no les digo, Rafa. A mí lo que festeja la bancada del PRI en la reforma política del DF, si festeja la bancada del PRI, yo me preocupo. Mira, yo no sé si... Su cláusula Castillejos es lo que están celebrando, hombre. Dice Nacho que una de las grandes cosas importantes que tiene la Ciudad de México es su asamblea legislativa. Para mí, es bastante mejor que cualquier congreso local, con todos los La defectos que prueba tenga. de que la asamblea no sirve para nada, excepto para legislar en favor del capricho del jefe de gobierno en turno. Y si no, pregúntaselo a Alejandra Barrales, cómo legisló en favor de todo lo que quería Marcelo con sus famosos derechos sociales. ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué si tenemos una asamblea tenemos que hacer otra asamblea constituyente? ¿Por qué no esta asamblea que ya está y que está toda integrada por personas que fueron favorecidas por el voto? ¿Por qué no esta hace la Constitución? Esa es una... como esta no sirve, la tendrías que haber... otra. Entonces vamos a tener dos asambleas, una legislativa y una constituyente, lo cual es una estupidez. Vas a tener una asamblea de septiembre a diciembre. Broso, yo era 3 delegado. meses. ¿Cuál Broso, es estúpido? No, Broso, no, a ver. te voy a decir cuál es la estupidez. No, pues Tú ya te quieres lo dije yo, ¿para qué me lo dices tú? Sí, ya, ¿Cuál sería el sentido de hacer una asamblea constituyente? Hacer algo más representativo de la ciudad para discutir No seas algo demagogo. tan importante como una constitución. Y en para lugar qué de si ya hacer tienes una que es representativa? algo más bando de gobierno. en lugar de hacer algo Mira, más Broso. representativo de la ciudad, Ya haces tienes- una asamblea con un 40% de constituyentes espurios. Ya, Oye, y no habrá una intención. ya tienes asamblea legislativa. No habrá una Claro intención, que- porque ahorita estamos planteando las formas para llegar o cómo se desempeñaría un Estado 32. Pero no habrá la tentación de regresar el Distrito Federal, o sería posible regresar a un esquema como el que teníamos de las regencias, hablando de los poderes que hay en esta ciudad para poder tener un control mucho más evidente por todo lo que se cocina en la capital de un país. No habrá esa tentación. A ver, Broso, yo no creo que haya esa tentación simple y sencillamente porque la realidad ya no te da para Ya no. eso. Sí, muy bien. Pero eso ya Ya pasó no a hay la reversa. historia. Sí. Y además estamos hablando de una Ciudad de México que tiene una composición poblacional, social totalmente distinta a la de los años 60, por ejemplo. Ahora, aquí yo no creo que esto tenga que beneficiar al PRI, que tampoco tenga que beneficiar al PAN o al PRD. Es decir, aquí la gran pregunta y la gran cuestión es que esta reforma política del Distrito Federal, ¿qué va a aportar al ciudadano común y corriente de la calle? Ese es el gran chiste y la gran clave. Absolutamente ¿Va a nada. mejorar su calidad de vida? ¿Vamos a tener una ciudad de México mucho más organizada? No sé. Porque además hay una cosa, es decir, la parálisis que en este momento tienes en materia de movilidad de tránsito es un reflejo que aquí hay que hacer algo. Esa es una de 100 Algo, cosas. exactamente, algo, pero es un reflejo de lo que ocurre también en materia política. Es decir, aquí en la Ciudad de México hay que hacer algo para cambiar el estado en el que se encuentre esta ciudad degradada, corrompida, Sí. entre otras cosas, Manoseada. y hay que decirlo, gracias a gobiernos de izquierda, ¿sí?, que han dicho que han convertido esta Ciudad de México en un paraíso de la democracia y de la organización y de los derechos humanos. De ¿no? la esperanza. Y de la esperanza. Entonces yo creo que esta reforma política sí puede tener sin duda todos sus alcegúnes, pero a mí me parece que sí es un buen punto de partida para cambiarle el rumbo y la situación a la Ciudad de México, que le hace falta. Y por supuesto, insisto, esta Constitución, a partir de este constituyente que quizás no pueda ser todo lo plural que se desee, pero esta Constitución tiene que ser mucho más avanzada que la del resto en los estados de la República y puede ser un punto de partida. Y lo que dice Beatriz, yo te pregunto a ti que siempre eres optimista, ¿será posible
que todas las fuerzas políticas, siempre con los colmillos listos para lo que se mueva, podrán aglutinarse a propósito de hacer una mejor ciudad, con una mejor perspectiva, con un mejor futuro, con una mejor organización, para no acabarnos muriéndonos en nuestras propias miasmas, ¿no? Porque ya la agonía de la capital se siente, ¿no? ¿Cómo vas a resolver? Sí, o sea, ¿cómo piensas que puede ser esto? No. Porque uno lo que piensa es a ver quién se chinga qué, ¿no? No. Mira, yo regresé a la delegación Venustiano Carranza. Me invitaron porque se develaba al salón de delegados. Antes había vecinos queriendo ver a las autoridades. Ahora casi no puedo entrar por tanto empleado. La burocracia de las delegaciones ha sido brutal. Ahí están y aviadores. Y ahí están los que contribuyeron al triunfo. Tenemos un problema grave de la forma en que se está haciendo el derecho en México. Es un regateo. Es ver qué llevo a mi molino, en qué me puedo beneficiar. ¿Qué me das a cambio? Me sí, y ha habido delegados panistas. Bueno, y lo digo igual. Y lo digo igual. Claro. Mira, no tenemos claro para qué sirve el derecho. Hay 3 principios básicos que definen ética, política y derecho. La ética busca que tú seas el mejor en cuanto a superarte. Es el pensamiento de Kant. Busca que tu norma tenga validez universal. La política trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Siembras concordia, organizas la convivencia. El derecho, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo. Es el mínimo ético, el derecho. ¿Cuántas instancias hemos creado? La Constitución, en su artículo 23, dice que no puede haber más de 3 instancias en los juicios criminales. Ve lo que sucede. ¿Cómo es posible que seamos tan torpes para interpretar el derecho? Una instancia revoca lo del anterior. ¿Cómo es posible que cuando el FEPADE organiza y hace una averiguación previa y le dice al juez, dame una orden de aprehensión, hay cuerpo del delito? Nadie defiende a Arturo Escobar. Nadie dice que Arturo Escobar es inocente. No, ahora ya se le fueron al titular del FEPADE. ¿Qué forma tan burda de defender? Porque así funciona. Bueno, no, por eso estamos mal. Así funciona. Por eso estamos mal. Si un juez va a decir del señor Escobar lo que todo el mundo ha sabido durante todo el tiempo, pues alguien se le tiene que aventar el cuello al señor de la FEPADE y finalmente también poner en un hilo peligroso a la procuradora, ¿verdad? Porque al final de cuentas tendrá que pasar por ahí las cosas. Me decía un maestro de Derecho, una orden de aprehensión yo no se la niego a nadie. Es un obsequio. Eso yo no se lo niego a nadie. Porque son indicios, no es una sentencia. O sea, la juez se está equivocando. El señor fiscal lo que está diciendo es, hay indicios, evidentemente hay indicios. Sí. Averigüemos, no averigüemos. O sea, somos el país de la impunidad. Así es. Y eso que está diciendo Nacho, de las formas que se han hecho las leyes, de los profundistas y de los intelectuales y de los sociólogos y de los antropólogos, pero no saben para qué sirve el derecho. Y ahí está el problema. Y metemos unas cosas en el derecho. El juicio de amparo es un mito. El juicio de amparo burocratiza la administración de justicia. El juicio de amparo centraliza. El juicio de amparo ha matado a los tribunales locales. El juicio de amparo ha servido para proteger delincuentes. Entonces, y estorbar la acción de la ley. Entonces, si estamos viendo que desde la Presidencia de la República no hay el respeto a la ley, esta crisis es grave. Y esta reforma del Distrito Federal y lo que está pasando en la FEPADE debería de ser una sacudida a la conciencia nacional. Mis compañeros lo saben y ustedes lo entenderán. Tenemos que aprovechar después de la locución del compañero JJ para ir al corte, porque si no, nos mete toda la agenda que trae, que son como 12 puntos. Entonces vamos a un corte y regresamos. ¿Regresamos con Escobar? Regresemos con otro tema. ¡Órale! Ya nunca los presentaron. Chamacos, estábamos en otra cuestión y íbamos a hacer cambio de ritmo. Bueno, venía el asunto de esto de Escobar. Del señor Escobar y Vega. Que ya lo había planteado JJ. Bueno, aquí hay 3 cosas que a mí me sobresaltan, me llaman mucho la atención. Una, la manera como la Fiscalía
sucumbió ante la presión política. Porque hoy el gran delincuente no es el que estaba señalado como delincuente y que tuvo que dejar su cargo en la prevención del delito. Ahora el gran delincuente es el señor En Nieto. tus columnas y en las, digamos, y en una operación de medios, pero de ahí a que sea el gran delincuente, está por verse. Sí, hay columnas donde el fiscal es culpable. Sí. O sea, todo el columnismo, los sicarios de Manlio y de Gamboa y de Peña, toda esa bola de sicarios salieron al fusilamiento, de Nieto. pero de ahí a que sucumba, todavía le falta, ¿eh? Bueno, por lo pronto, lo que hizo Si el mundo real son las columnas, si el mundo real son las columnas, si el mundo real son las columnas, Sí. el señor en el diario Corazón de un país, son los tribunales, ¿no? la jueza avienta para atrás. Dice, usted no sabe hacer su trabajo y esto no sirve. porque le faltó una Y coma. va para atrás. Sí. Lo que decir, Al tiempo que Emilio Gamboa, con un nudo en la garganta, dice: ese señor le mintió al Congreso. Con un convencimiento, una capacidad de convencer. Mira, Broso, que los mexicanos dijeron: Mira, Broso, yo decía que hay tres principios, que hablaba yo de ocultó ética. lealtades y ocultó ingresos. Sí. Eso es lo que dice la acusación contra Nieto. El señor... No lealtades. Porque dices, estaba asesorando al PRD. La lealtad a A tu ver, patrón. mira. Como asesoran primero- todos los que no tienen un puesto y mientras van a otro puesto asesoran ¿Sabes? a un grupo en la ¿Sabes? Cámara de Diputados o la de ¿Sabes un Senado. lema entre los asesores? Yo he sido asesor muchas veces. ¿Has sido asesor? Muchas veces. ¿Te van a chingar? ¿A quién ¿Te van a asesoras? chingar? ¿A quién asesoras? Al que se deje. Pues claro. ¿Te van a chingar? A ver, mira. Primero, y además ver, ahí, Nacho, oye, ¿Por qué no dijiste que habías sido asesor cuando te invité a trabajar? ¿Por qué? Porque mentiste. Porque hay cosas que se ponen en el currículum y otras. ¡Ah! Mentiste. Lo único Mira, que no se María, mi hermana, perdón, María, mi hermana lo dijo ayer para ser asesor, perfectamente. ¿sabes qué es? Lo único que no se necesita para ser asesor, ¿a quién asesorar? Mira, Es lo María, único que no se necesita. María lo dijo ayer perfectamente en su artículo, tú que siempre la lees. Dice, a ver, preséntenme un consejero electoral que no haya asesorado algún partido. No. Y ella Y lo estuvo saben, ayer, no, y ¿verdad? lo saben todos. ¿Y desde cuándo acá hacer un trabajo profesional te convierte en militante? Ninguna de las No, dos cosas. no. Ahora, quiero señalar una cosa. Está Pero muy además bonito, hay un está muy hecho bonito el de que- conflicto porque no lo pueden quitar. Por eso es la presión mediática tan fuerte. En el proceso, digamos, de la reforma política de 2014, pusieron que era este fiscal era ratificado hasta el 18 por 2/3 partes del Senado. Lo puede mover, de acuerdo al mismo transitorio 18 de la reforma del 2014, lo puede mover, en este caso, la procuradora. Pero por mayoría del Senado puede objetar la remoción. Ajá. Entonces, simple y sencillamente, si se sostienen PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, el PRI no puede mover al señor fiscal. Entonces, por eso le avienta la más mierda de toda la política mexicana, como Manlio, como Gamboa, le avientan toda la cargada Es más, con sus es más, sicarios. ¿cómo se describe, Beatriz, esta comedia que es una ópera bufa? Cuando estábamos ya comentando todo lo que el INE no se atrevió a hacer con el Partido Verde en su momento, que fue el colmo, fue hasta más allá de la saciedad, del descaro, no se atrevieron. Y de pronto ustedes se acordarán que además de burlarse de nosotros en aquella ocasión, nos mientan la madre dándole un cargo al señor Escobar dentro de la Secretaría de Gobernación en la prevención. Cuando todos decíamos, ¿cómo? Casi nada en la Nos prevención. acaban de mentar la madre, pero grueso. O sea, hasta que la mía, que en paz descansa, hasta se movió. Y ahora lo importante es el prestigio del señor Escobar, que no puede soportar que le hayan cantado el precio, Beatriz. Ahora, hay una cosa, Broso. Yo advierto problema en las dos partes. Es decir, por un lado, casos como el Verde, sin duda, termina por debilitar y desprestigiar a los partidos. Pero también casos como el tema del fiscal Santiago Nieto también debilita la parte institucional. Aquí es, bueno, ¿dónde está el fiscal? Ahora sí que ¿dónde está el piloto? Porque
pues con fiscales así, pues también la justicia no puede llegar a ninguna parte, Broso. Es decir, en ningún momento ha salido el fiscal a defenderse de lo que le ha venido diciendo el Partido Verde y Arturo Escobar. Que a lo mejor ¿Dónde está? es no hacer el juego a los tucanes, ¿no? Pero tampoco, Broso, ha salido a apelar la decisión de la juez de no ir ya lo dijo, la orden de aprehensión. No. Es decir, hay una serie de conferencias de prensa que él ha cancelado y no lo hemos visto a Santiago Nieto decir con todas sus palabras y abiertamente a la sociedad, darle una explicación. Ahora, aquí hay otra cosa. Tiene obligación de apelar, además, ¿no? También es inexplicable algo, ¿eh? ¿Qué? Es decir, bueno, la FEPADE, el hecho de que se haya equivocado al citar un artículo, según algunos abogados, yo no lo soy, que no corresponde al tipo de delito que pudo haber cometido Escobar. Ahora... eso dicen los abogados de Escobar. Bueno, eso dicen los abogados y los no abogados de Escobar, también. Es decir, hay algunos especialistas, expertos que también están diciendo, bueno, ¿por qué se recurrió? ¿Por qué se recurrió a un artículo? Si revisas... Ahora, ahora tú mencionabas algo muy interesante. Es decir, Arturo Escobar fue nombrado subsecretario de Prevención del Delito. Yo no sé si en contra de muchos funcionarios públicos, es decir, probablemente el Partido Verde de alguna manera también trató de cobrar favores políticos que pudo haber hecho ahora. Pero hay una cosa que se ha logrado con todo esto, Se logró, sin duda, crear un escándalo para afectar, para eliminar, más bien, políticamente, a Arturo Escobar. No. Y eso, yo no sé si con el consentimiento de muchas partes. A ver, mira, hay una cosa... Como para quitarlo de... espérate, hay una cosa muy padre de lo que dijo Beatriz. Los abogados de Escobar y Escobar mismo, con esas declaraciones de que no es este delito, pero sí hubo delito, se acabaron de hundir. Están confesando tanto los abogados. Si tú revisas las declaraciones de Arturo Escobar, de que si hay delito, no el que dice la FEPADE, pero si hay delito. No al que se refiere. Al que se refiere, pero aceptan tanto los abogados como Escobar que sí cometieron delito. Broso. Porque además como resumes tú... Ya, perdón, JJ, era todo lo que quería... Como haces el colofón de la historia, decir, si el objetivo era acabar ese es el tema. con la carrera de Arturo Escobar... esa es una gran interrogante. Así ha sido su carrera. Él puede seguir trabajando dentro del Verde, así peor. Porque gran parte, hay muchos en el Verde que... Coincidimos en que no era útil como subsecretario de Prevención del Delito, ¿es correcto? Exacto. No era útil. ¿A quién se le ocurrió? Era un problema. ¿A quién se le ocurrió? Porque esto es muy peligroso. El propio secretario de Gobernación dice, son nombramientos del presidente. Ahí está la clave. Mis nombramientos. Ahí está la clave. Nombramientos del presidente. O sea, no me digan, no me ven feo. Yo nada más estoy anunciando lo que ordenó el señor. Sí, y lo cierto es que su presencia se convirtió en un problema político. Permítame, en mi intervención anterior, yo hablaba de ética política y de... ¿En cuál? No están reñidos, por el contrario. Si en un país, si en una sociedad no hay conciencia ética para asumir el cumplimiento de la ley, ahí no prospera el Estado de Derecho. Es algo obvio y evidente. Y aquí yo discrepo con Beatriz, porque dice, perjudica a Arturo Escobar. No, perjudica al presidente. Y en el último revista de hay Nexos, una carambola ahí. No, en la última revista de Nexos hablan del silencio de los pinos. Y hablan de que no hay respuesta, hablan de que está sucediendo una cosa. Inclusive Héctor Aguilar Camín dice, hay una actitud de anestesia y de que actúan ya cuando los hechos están consumados. Hay un temple de anestesia. Y inclusive María Amparo Casar dice de parte de Peña Nieto, deja hablar y deja pasar. Te pido un colofón. Aquí, mira, solamente yo, para concluir un poco lo que estaba diciendo Beatriz del asunto de Escobar. Aquí la única pregunta que para mí tendría sentido
No es la revisión de si el verde está podrido, como sabemos que lo está. Sí. No es si debieron haberle quitado el registro, como sabemos que se lo debieron haber quitado. Aquí, todo eso ya es agua que ya pasó por Pero debajo fíjate del qué puente. triste suena esa pecata minuta. No, porque no, es debió haber pasado y no pasó. Son pecados mayores, pero son pecados mayores que ya no podemos remediar porque ya se pasó el tiempo de aplicar la solución. Eso ya ocurrió. Aquí la única pregunta es esta. Si la juez 11 o 12 de la juez. de lo penal, Cervantes, ¿no? la juez Cervantes, si actuó por derecho o por presión. Esa es la única pregunta que tenemos que Esa es saber. buena pregunta. Si actuó por derecho, Sí. la Fiscalía actuó mal por derecho, porque no supo hacer bien su trabajo. Si actuó por presión, la es el Fiscalía tema. queda desfondada Sí. porque esta se va a repetir. Sí. Porque cuando venga una acusación contra otro partido, Claro. ya conocemos la escalera y a dónde lleva. Y entonces, si hoy los demás partidos no han pegado el grito en el cielo y no han denunciado la presión en contra de la Fiscalía, es porque están esperando la curación en salud para cuando a ellos les toque. Lo cual regresa la FEPADE al punto de su origen, que fue una demagogia electoral o electorera, una demagogia jurídica de crear fiscalías y fiscalías y fiscalías y fiscalías, cuando la única fiscalía que la Constitución reconoce como concentradora de la acción penal es el Ministerio Público. Ese es el tema, Rafa. Ese es otro tema, pues, bueno. Ese es el que tema. seguimos Es en el decir, terreno de las es leyes. decir, Ahora vamos a para bien precisamente de los partidos políticos, es decir, de que cumplan la ley y dejen de engañar la ley, se esperaba otra actitud por parte de la Perdón, FEPADE Beatriz. en este caso. Pero estás hablando de unos partidos en este políticos caso. cuyo Más bien para adelante. es ese. No, el FEPADE. Pero Dice Beatriz, perdóname. Más para dice adelante. Beatriz, para bien de los partidos políticos tienen que cumplir la ley. No. El bien de los partidos políticos, para ellos es no cumplir con la No, ley. bueno, en el sentido ideal. Y por eso la pregunta, yo retomo la pregunta que hacías, que ha habido muchas respuestas, pero esa pregunta también es muy buena. La jueza actuó por derecho o por presión. o por presión. Pero- Y ahí se abre la baraja en esa mesa. Bro, Ya. es que de nuevo estamos viendo que alguien actúa y aplica la ley y nos vamos contra el que quiere castigar a alguien. Y es el mismo caso de Edgar Elías, cuando modificó con dedicatoria para poderse reelegir y 2 magistradas valientes se van al amparo, ahora otra instancia le toca. Esa pregunta no le estorba nada a tu dicho. Claro, Ahí está. claro, sí. Nacho, muchas gracias. Claro. Nacho Marván. Mi querido Broso. Beatriz Pajes. Qué gusto. Un placer, Igual. Beatriz. Juan José Rodríguez Prat. Fue orientadora la plática. ¿Cómo te agradecemos? Muchas gracias, hermano Cardona. Gracias, Rafael Cardona, que además dijo unas muy buenas, pero las dijo en el corte. Pero ya las anotaremos para la Lo historia. malo es que lo que se dice en el corte también queda grabado. Así que algún día lo sacarán. La última de Navidad nos debes dejar 3 minutos para que cada quien haga alguna reflexión. Vamos a un corte. ¡Órale! Regalo de Navidad. Sí.